Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 12, y hoy queremos subrayar, estudiar el versículo 18. Vaya de la versículo 18. Al séptimo día murió el niño. Los servidores de David temían comunicarle que el niño había muerto, pues decían: si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo reaccionará si le decimos que el niño ha muerto? Vean entonces la situación. Este es el versículo 18, queridos amigos. Al séptimo día dice murió el niño. Entonces ahí vienen y le avisan y le dicen. Siempre dentro de nuestro contexto bíblico, vea que dice la narración. ¿En qué narración nos encontramos? Y en qué parte de esa narración nos encontramos. Vea el contexto bíblico, cómo entra dentro de la narración de la Biblia, cómo te está mostrando. Entonces se sitúa este versículo 18 inmediatamente después de ese periodo de ayuno y súplica y postración de parte de David. El versículo anterior 17, los ancianos de su casa intentaron levantarlo. Pero él se negó, no quiso comer nada con ellos, no carusei. Bueno, este es el contexto bíblico: ayuno, súplica, postración de David por el niño, por la vida del enfermo, porque a él llega a dos cosas. Comba ecoa lleva es mi pecado. Está bien. Yo me arrepiento, ayer postrabe lo que sea. Pero, Señor, este niño no tiene nada que ver, nada que ver. Pero el asunto es que, queridos amigos, entre comillas, vamos a decirlo así, entre comillas, de cierta forma este pobre niño sufre las consecuencias de mi pecado. ¿Entienden? Ahora es la muerte. Upea ñandembo es de. ¿Saben qué, queridos amigos? Que nuestros pecados siempre traen muerte y traen muerte para los inocentes. Upea en la ñamondá, el estado ñamondá, cuanto oía, traemos muerte para mucha gente. Porque nos adueñamos de algo que no nos pertenece. Pe ruta, pe construcción, pe obra, uña construida para los pobres, que pea, que amor. A pe se lleva. Y traemos una muerte para miles de personas. Les endeudamos a todo el mundo. ¿Por qué? Por mi pecado. Por mi pecado. Porque yo soy angurriento y me voy adueñando de las cosas que no me pertenecen. Y así descaradamente lo hago. Descaradamente lo hacemos. Haña, ñamo cañiseo. Me hago ñamo cañía, si yo quiero fuera. Ñamo cañé, veñan de yara de donde. La conciencia es de cada uno y esa conciencia te dice muy bien lo que nosotros hacemos. Ese es nuestro verdadero policía. Diga tú, che, es embotable. Que tú embotable lo otro es. Incluso embotadita a eso que vos luego le sacaste la oportunidad de tener un dedito para pensar. Vos le sacaste esa oportunidad a mucha gente.
¿Por qué no le diste la educación en Mondapare, Upayuila y Plata, anda y pori, filosofía, anda y pori, evela, pea? Hoy cojan mueve iñacame. Y entonces después se vuelve ahí un EBT. Hoy coges. Entonces me bendiga todo embotado y tranquilamente. Me embotado, voy a hacer mi plata y ay, qué bueno que esa persona me regala. No, nadie necesita estar ahí mendigando. Todos tenemos posibilidades, pero para eso no hay que robarle sus oportunidades. Hay que darle lo que le pertenece a la nación. Y la nación somos todos, nosotros, toditos. Queridos amigos, esto es demasiado fuerte lo que nos está diciendo este libro, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, y aquí estamos hoy en este versículo 18. Ahí por añade. El séptimo día murió el niño, Yayuca. Los cortesanos de David temieron darle la noticia de que había muerto el niño porque se decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no atendía a lo que le decíamos, ¿cómo le decimos ahora que se ha muerto el niño? Hará un disparate. Queridos amigos, es esencial y fundamental para el contexto bíblico. O más no me ve mi tape ante esta situación, ¿verdad? Entonces, este texto, dentro del contexto bíblico, está indicando que al séptimo día el niño muere, expresión que posee un tono simbólico. El séptimo día significa plenitud o consumación. Aquí el ciclo del sufrimiento llega a su punto culmen. Es decir, ñambo sufrí. Le estamos haciendo agonizar a nuestro pueblo, le estamos haciendo agonizar a nuestra gente, le estamos haciendo agonizar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, sufrimiento. Séptimo día, número bíblico, cabalística numérica, ñambo sufrí formal de gente, dice el séptimo día. Y entonces, ahora, ante esta situación, cuando es un desastre, todo el mundo tenemos miedo. ¿Por qué? Porque ellos le tienen miedo a David, porque siempre era el tendotá, era el rey. El rey. Hasta de mí yo veo un jugar, la gente ve que trae muerte, él que trae muerte. Se yucacata hacia ego la rey. Pero mire la gente, de gore, ya puedo pear, ya puedo amar, mondar, de poco ir, ya puedo sobrefacturar, no sé, posibilidades de oportunidad a tu pueblo. Anda un poco a decirle a esa gente, anda a decirle. Va a vender la neaña, de la político, de la pea, de la moa, ¿entienden? Queridos amigos, no tenemos que engañarnos. Aquí hay que ponerse ante Dios, ante la conciencia. Y cada uno va a responder ante el Señor. Cada uno, queridos amigos. Así que, bueno, porque ella calcula mi hija. Entonces, David había mostrado una intensidad emocional extrema, que es el duelo profundo, ¿verdad? Es decir, aquí hay arrepentimiento de parte de David. Y ahora ellos temen que su reacción sea aún más devastadora. Si él ya hizo algo extremo, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Hasta incluso le puede quitar la vida o nos mande fusilar a todo el mundo, ¿verdad? Este es el punto más bajo, queridos amigos, de David. Su pecado ha producido una consecuencia dolorosa y la tensión es dramática. Se expresa así en el temor incluso del pueblo y de la gente. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Ñandela ya producía. Yo recuerdo antes, durante la dictadura, nadie podía hablar, porque si voy a hablar, es que formal, no te metas en política de la gente más. No, solamente eso que eran barete y que eran chupameya, eso sí, miau, y la política. Hagan allá más o menos lo mismo, gente. Las añemoingueros areñenos. Adiós, mi querido San Martín. A ellos, el rey entonces, queridos amigos, aquí ya no aparece como un guerrero invencible, ¿verdad? Sino como ese padre quebrantado cuyo leve corazón agoniza junto al destino también de ese niño. Es decir, todos estamos agonizando a causa de ese pecado. Y podemos aún cometer mayor desastre. Volvemos enseguida con Ñande Yarañi Antiguo Testamento.
Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán,
la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandillarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandillarañe, primer canal católico del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, y estamos en el versículo 19. David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando, y adivinó, es decir, bim, yeshacuá, o pillaza, que había muerto el niño. Y preguntó, ¿ha muerto el niño? Ellos le dijeron, sí, o más no. Nuestro contexto histórico, queridos amigos, en la corte de Israel los servidores eran siempre los primeros en conocer las noticias graves, los cortesanos, ¿verdad? Y entonces existía la norma cultural de no comunicar directamente malas noticias al rey, por miedo a su reacción, porque qué cosa, ya es huella, ve versículo 18, ve, ellos dicen, tenían miedo de comunicarle, porque hará un disparate, entonces tenemos que saber, con calma. Por eso los servidores murmuran más bien entre sí, temían decirle la verdad a David. Y la muerte del niño ocurre en un contexto donde la realeza, es decir, el Malkut, el gobierno real, está siendo purificada por Dios. Aquí Dios le está purificando a David con todo esto. Y la tragedia pública vincula el pecado del rey con el sufrimiento de todo un pueblo, por culpa del rey, ¿entiendes? De todo un pueblo, por culpa del rey, por culpa de tu pecado. Así entonces, esto afecta al ungido inevitablemente,
eso también va a repercutir en el pueblo, lo que le afecta al rey, en este caso a David. Porque comienza el proceso de conversión. Pero pero eso afecta y repercute a todo el pueblo. Ahora, si vamos a mirar el aspecto histórico, este episodio también está inaugurando una nueva etapa de David. Una nueva etapa de David, es decir, de la conversión. Un rey que gobernará desde ahora marcado por su propia fragilidad. Es interesante, queridos amigos. Baracayá una vente opoe a tatabe, dice Obea. O sea, opoe la tatabe, o ya pola y ella, hago algo y esa cosa, dos veces ya no podemos ir más la Baracayá la tatabe y no la llaman gente. Qué interesante estas frases, ¿verdad? Frases de nuestro refrán, pero frases bíblicas en realidad. Porque como a la explicar de la Biblia, como me ñandeco, la añetete ñaña convertido, a añetete la ya echano la ya po y jahue. Entonces tendría que ser esta frase para cada uno de nosotros. Para que haya una vente o poner a tratar. Y ojalá que nosotros una vente la ñapo en la lata, vea, la itatabe, en la lata. Ñamoye la ñandepo en la lata. Entonces, una vez de una wea. Pero una vez, no iría al orden ahí. Y ahí la, ya me es permiso, cada uno diga tú, una vez o poner la lata, oye, o monda ponado, veo, ñemo quinio, no, a ver, de por y bañan de yarandi. Así es que, esta es la verdadera conversión que comienza como proceso, una nueva vida para el rey. Pero marca su fragilidad. Es decir, esto es lo esencial. Marca nuestra fragilidad porque ñande ya yesa cuajaya, se haya poaira. Ya poai. Ahora, yo, queridos amigos, quisiera preguntarme, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta o no nos damos cuenta de que estamos metiendo la mano en la lata. Aquí, cuando te habla de que marcará la fragilidad desde ahora al rey, quiere decir que él se dio cuenta, que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces ahora, ante la situación del pecado, la consecuencia de su pecado, le marca esta historia y él comienza a decir, había sido, soy frágil, necesito de tu gracia para no cometer más el mismo error. En nuestro contexto cultural antropológico, esto, queridos amigos, en la mentalidad semita, es decir, del Oriente, la percepción del ambiente y del comportamiento de la comunidad es clave. Ya él se dio cuenta cuál es el murmullo y el susurro y lo que el pueblo está hablando. Añandeco abeo peya, ñandeco la pueblo chu, mami pea fulano, pea mondá, pea yapu, pea amigo de fulano, pea ave, pea homo. Te oye igual, oye murmura paña. Ya entendido, ¿por qué? Porque tiene miedo, ahí está. Pero el comportamiento de la comunidad, queridos amigos, es muy importante. Ahí está el termómetro, para darnos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Por eso que muchas veces al tendotá, al dictador, se rodea de gente que le impiden abrir los ojos de la realidad y le hacen creer que todo el mundo le aplaude, que todo el mundo le quiere, todo el mundo te quiere, Romerito, todo el mundo. Todo el mundo en ese amigo, Nambrenden Temaoí, el mejor, el number one, el astro, de Chaguana y por otro. ¿Entienden? Y ahí pues es donde caemos, queridos amigos, en el gravísimo error. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda en lo más hondo de tu ser el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Trae la paz, Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió.
Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. Dale fuerza. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días, reflexionamos su palabra. Hoy, desde las profecías de Daniel, capítulo 7, del 15 al 27. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán de la tierra, y los santos del Altísimo recibirán realeza, poseerán para siempre por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de los 4 animales, que era diferente de todos los demás, extremadamente terrible, y que tenía dientes de hierro y garras de bronce, el que devoraba, trituraba y pisoteaba al resto con sus patas, y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que se había elevado y ante el cual habían caído 3, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia. Y así continúa, queridos amigos, esta lectura del Señor. Y justamente estas profecías de Daniel siempre con ese tinte apocalíptico, al final de los tiempos, pero se refiere principalmente al poderoso, o mejor dicho, a aquel humano, a aquella persona, que se considera poderoso. Entonces nos volvemos independientes, autosuficientes. El gran pecado que, queridos amigos, nos presenta siempre la Biblia. El pecado de la autosuficiencia, el pecado del orgullo. ¿Cuánto trabajo entonces se toman estos poderosos, queridos amigos, pero para afianzar su reino? Pero bueno, soplo, el Señor los derriba y pone a otros, y así sucesivamente. Quiere decir que somos tan débiles, quiere decir, queridos amigos, que somos tan impotentes. Cuánto daño hacen para ponerse por encima de todo, y cuánta voracidad demuestran, queridos amigos, los poderosos. Quieren ponerse por encima de los demás, y una voracidad tremenda, porque se pone siempre contra los otros. Y entonces, queridos amigos, suben y caen, y otros los voltean. Y todos los demás, queridos amigos, que quieren aparecer simplemente como aliados, son sus enemigos. Son enemigos, queridos amigos, porque no aceptan ninguna, entre comillas, colaboración. A veces, es el egoísmo total, puro y absoluto, donde se la manda, se haya poder, se haya posea, a venir en broma. Queridos amigos, vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos ayude, sobre todo, a ser gente de comunidad. Peñan de familia, peñan de comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 12, versículo 20 del segundo libro de Samuel. Entonces David, se levantó de la dama del suelo del barro, se bañó y se cambió, fue al templo a adorar, ¿verdad?, al Señor. Luego fue al palacio, a su casa, Bait, ¿verdad?, pidió la comida y le sirvieron y comió, ajal, comer, alimentarse. Queridos amigos, del aspecto antropológico, cultural, este versículo muestra todo un proceso, ¿verdad?, en el proceso humano. Ese duelo ritual típico del antiguo cercano oriente, el lavarse primero, el levantarse, lavarse, rajash, ¿verdad?, humillarse, sah. Todo esto, postrarse, conforman un itinerario espiritual, queridos amigos, que significa la transformación. Todo este conjunto de verbos que nosotros vimos, ¿verdad?, levantarse, ungirse, postrarse, adorar, ¿verdad?, al Señor. Este es el proceso. Quiere decir que transforma eso que nosotros entendemos como una pérdida, porque se muere este niño, fue muerte, mut para nosotros, sin embargo ahora es vida para nosotros. Es una rendición confiada, confiamos en el Señor. En la cultura hebrea, esta postración, queridos amigos, no era humillación, no es humillarse, sino que al contrario, este es un reconocimiento de la verdad de quién somos nosotros. Estoy representando, porque todos, como dice Pablo, ¿verdad?, todos somos dioses de cierta manera. ¿Pero por qué? Porque recibimos la esencia de Dios. Es Dios que trabaja en nuestro interior. Nefesh. Génesis capítulo 2, versículo 7. Esencia de Dios. Y entonces Dios es Dios y el hombre es criatura. Pero lo que nos mueve es la fuerza y el Espíritu del Señor que está dentro de nosotros. Pero reconocemos que somos imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, somos imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nos tiene que llevar a una madurez espiritual. La madurez espiritual quiere decir reconocer quiénes somos ante el Señor. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Por ejemplo, el el levantarse. Esta es una palabra clave. Indica tu ñandela ya continúa siempre de la misma manera. Ya mañana, hay que mirar hacia adelante. No podemos nosotros quedarnos siempre diciendo Sheangaingo, diga tu mayo, Sheangaingo. No. Dios nos dio todo lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Este es un movimiento incluso físico, ¿verdad?, que nosotros mostramos. Es una vida interior, es esa vida de restauración. Yo soy capaz de salir adelante. Este sentido profundo de haber caído en el pecado, el hijo pródigo, capítulo 15 en Lucas, pero después, ¿qué hace? Se levanta. Hey, yo digo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como el último de tus empleados. Queridos amigos, aquí te hace una síntesis, ¿verdad?, maravillosa de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, teológicamente David se levanta no porque el dolor termine, sino que porque reconoce que la vida suya desde ahora
tiene una misión y tiene un sentido. Queridos amigos, estañan de montañas, de yapú, etcétera, etcétera, pero ahora de la conversión, ahora nos damos cuenta que había sido nuestra vida, tiene un sentido. Yo no tenía que obrar así de una manera egoísta, te saco todo yo para mí, yo, acumular. No sé para qué ni para quién, ¿verdad? Ahora, queridos amigos, es nuestro tiempo. Es ahora donde nosotros tenemos que hacer que nuestra sociedad viva estos valores de Dios. Y entonces, espiritualmente indica la victoria, queridos amigos, sobre la muerte. Después hay otra palabra muy interesante que es justamente el adorar, postrarse. Nosotros ya dijimos aquí, ¿verdad? Hishtahavach. Ubeáis a postrarse, adorar. Es la forma más intensa que nosotros tenemos, este verbo en hebreo, de adorar, adoración. Más intensa que tenemos, Hishtahavach. Y expresa absoluta entrega, expresa absoluta sumisión amorosa y reconocimiento de la soberanía de Dios. Qué lindo, queridos amigos. Absoluta postración. Absoluta. Pero algo, querido amigo, ñañe convertida. La ñañe convertido, veo Pepe y Moa, que nosotros vamos a hacer estas cosas. El Hishtahavach. Hishtahavach. Upea hebreo beijina. Ñañe su, ñañe pomoí. Ñañe mombobe y rire. Pero no hace falta que sea así. Ella puede ir teatro, bebeina. No, queridos amigos. Aquí, en tu interior, en tu mente, reconoce y decir, Señor, vos sos el dueño de la vida. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces adoro, Señor. Y vuelvo a reconocer que yo tengo una misión, había sido que Dios me había dado. Y con esas cualidades y riquezas que el Señor me ha dado, yo tengo que hacer que este mundo mejore. En el Nuevo Testamento a eso le llamamos el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, así es que David reconoce que el juicio divino es justo y que la misericordia lo sostiene todavía. Es decir, Dios me da otra oportunidad y dice, vea, si yo quiero pendugue, Dios nos da otra oportunidad. Así que todo lo que estamos en esta situación, queridos amigos, vamos a devolver el 100 por 1. Saqueo ellos y 4 veces más voy a devolver ellos y lo que he robado ellos y saqueo. 4 veces más. ¿Eso qué quiere decir? Me voy a entregar todo. Hishtahavach. Quiere decir adoración plena, porque reconozco que me das por amor una oportunidad para que yo pueda resarcirme y sobre todo, queridos amigos, como Saqueo, para hacer que el reino de Dios esté aquí en medio de nosotros, nuestra sociedad. El reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En su iglesia ya no cabía una aguja y los fieles que pugnaban por entrar se enzarzaban en agrias disputas antes de cada Eucaristía. Y por eso el obispo Gregorio Taumaturgo, preocupado por la situación, comenzó a buscar un sitio más amplio para construir un nuevo templo. Pero los mejores terrenos o pertenecían a terratenientes que no estaban dispuestos a cederlos, o eran públicos y las autoridades hostiles a los cristianos, en vez de adjudicarle un lote baldío, lo amenazaban con expulsarlo de la ciudad, porque su labor evangélica había desocupado los lugares sagrados de los paganos, y las constantes quejas de sus sacerdotes tenían en ascuas al prefecto de Neocesarea, que no se atrevía a tomar cartas en el asunto por temor a una insurrección popular.
Pero dadas las circunstancias, intrigó a más no poder para que nadie le diera un palmo de tierra, pues de esa manera podía quitárselo de encima sin consecuencias. Mas el prelado no dio su brazo a torcer y a fuerza de insistir, un latifundista movido más por la mordacidad que por la generosidad, le regaló un picacho inaccesible en el que era imposible edificar algo. Sin embargo, el obispo Gregorio lo recibió de buena gana, congregó a sus fieles en las cercanías del Risco y en un sentido sermón le recordó que en el Evangelio de Marcos, versículo 23 del capítulo 11, Jesús afirmó: os aseguro que el que sin dudar interiormente lo más mínimo, sino creyendo que se cumplirán sus palabras, diga a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, lo alcanzará. A continuación oró fervorosamente, le ordenó al pico que se abajara. Inmediatamente un temblor de tierra derrumbó la cresta y quedó la explanada perfecta, en la que posteriormente construyó su anhelada iglesia. Ese día, los únicos que no se convirtieron fueron el prefecto y su plana mayor. Teodoro, nacido aproximadamente en el 213 en Neo Cesarea del Ponto, en la actual Turquía, formaba parte de una acaudalada familia cuyos nexos con el Imperio Romano les auguraba a sus hijos una exitosa carrera en administración pública y en consonancia con ello recibieron una completa formación básica. Al morir su padre, Teodoro, y su hermano Atenodoro fueron enviados por su madre a la Universidad de Beirut, en donde estudiarían Derecho. Pero de camino hacia esa ciudad debían acompañar y entregar su hermana a su futuro esposo, el nuevo gobernador de Palestina, que la esperaba en Cesarea, capital de esa provincia, en la que luego de cumplir la misión prolongaron su estadía para visitar sus lugares más atractivos. Entre ellos les llamó la atención la bien merecida fama de la escuela catequética que dirigía Orígenes, y después de escucharlo, quedaron prendados de la filosofía y teología que enseñaba el maestro alejandrino. Entonces se olvidaron de la jurisprudencia y de su mano descubrieron a nuestro Señor Jesucristo. Al recibir el bautismo, Teodoro cambió su nombre por el de Gregorio. Se convirtió en el discípulo más aventajado de Orígenes y durante 5 años sorbió su conocimiento y el de las Sagradas Escrituras. Una vez terminados sus estudios, en el 238, retornó con su hermano a su patria, en la que pronto se ganó el respeto de sus coterráneos por su humildad, la vida austera, la constante oración y ayuno, pero especialmente porque de su carisma se desprendían milagros a granel, y esa condición fue determinante para que se le apodara Gregorio el Taumaturgo, o sea, el hacedor de milagros. Y Fedimo, el obispo de Arnasca, lo consagró justo por esa circunstancia como el primer obispo de Neo Cesarea. A pesar de que esa ciudad era populosa porque allí convergían varios caminos por los que llegaban comerciantes de todo el imperio que mezclaban sus culturas y religiones paganas, San Gregorio Taumaturgo, con su celo apostólico, la elocuencia de su palabra, su abnegado compromiso con los pobres y sus constantes milagros, fue en esa época en la que el Picacho se derrumbó y así pudo construir su iglesia soñada. Bautizó a la mayoría de sus habitantes y de hecho, Neo Cesarea del Ponto se convirtió en una floreciente comunidad cristiana a la que acudían fieles de todas partes para buscar su consejo, sanar sus cuerpos mediante curas milagrosas y sus almas con el bálsamo de sus predicaciones. Precisamente por su santidad y popularidad, San Gregorio Taumaturgo fue objeto del acoso constante de las autoridades romanas. Pero sus enemigos fallaban siempre a la hora de su aprehensión, como ocurrió cuando el emperador Decio desató una cruel persecución contra los cristianos en el año 250. Y un espía de los persecutores denunció que San Gregorio Taumaturgo estaba escondido en un bosque en el que fue buscado palmo a palmo, y aunque pasaron por su lado no pudieron encontrarlo, a pesar de que el delator sí lo veía y se lo señalaba. En esos vaivenes continuó su apostolado hasta que después de realizar, poco antes de morir en el año 270, un censo sobre cuántos paganos quedaban en su diócesis y enterarse de que eran apenas 17, San Gregorio Taumaturgo exclamó satisfecho: es el mismo número de creyentes que encontré al llegar. Unos días más tarde falleció, rodeado de sus fieles que lo lloraron profundamente y con el beneplácito de sus perseguidores, claro,
porque su deceso al fin se los quitó de encima. Por eso hoy, 29 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio Taumaturgo que nos enseñe a tener la fe que mueve montañas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Sus cortesanos le dijeron a David: ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el niño cuando estaba vivo, y cuando ha muerto te levantas y te pones a comer. Oye, ya podría llevar, porque él rompe toda regla cultural. Entonces él se va y, bueno, no digo que hace fiesta, pero sí se postra ante el Señor, reconoce la voluntad de Dios y, bueno, dice, tenemos que volver ahora a la vida normal. Eso que yo no supe hacer antes, ahora, con el tiempo que me sobra de vida, tenemos que hacer todo lo posible. Una primera enseñanza es que el misterio del sufrimiento aceptado, queridos amigos, este misterio del sufrimiento aceptado, misterio del sufrimiento, ñandelanda ya aceptado y no sé yo qué, no vamos a poder seguir adelante. Vamos a estar siempre ahí llorando, ñañe lamentata, ya otra. Pero no vamos a cambiar nada, recuerden. La muerte tiene que ser para nosotros transformación, transfiguración. Se puede interceder. Y lo que se debe aceptar es justamente esa situación de lo que Dios nos dice. Un segundo elemento, queridos amigos, es la oración mientras hay esperanza. Es decir, David no es también que dice, sí, yo acepto la voluntad de Dios y se queda ahí tranquilito, ya guapuya tereré, ya que hay lo que sea. No, él también llora, sufre. Pero mientras hay oración, mientras él pide al Señor, hay siempre esa esperanza de que una luz pueda brillar. Pero aceptar la voluntad de Dios, porque este niño murió, uno puede decir, Dios no le hizo caso. Desde ahora ya no voy a tener esperanza porque Dios no cumplió. No, sino que la verdadera fuerza de la acción de Dios fue la conversión de David. Ese es el verdadero milagro. Y esa es la verdadera esperanza que se consigue. Lo que estábamos esperando es que David se convierta y que no viva de acuerdo a lo que él quiere y como él quiere por su cabecita. Es un proyecto, una persona, una situación. Vale la pena luchar entonces espiritualmente. Una tercera enseñanza es el duelo transformado por fe. El dolor, pero que se transforma
porque tengo fe. Y claro, si yo no tengo fe, para mí la vida termina aquí. O manoma. Ya no tengo esperanza. No. Para el creyente, para la persona que se siente iluminada y se siente serena por esta razón, entonces lo que Dios permite es el camino de santidad. Dios permite un camino de santidad, y esa santidad ¿de dónde proviene? De la sabiduría, del BIM. Esto es lo que Dios siempre me ofreció y que yo tengo que hacerlo y tengo que luchar, tengo que conseguir. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la pedagogía de Dios. Y esta es la pedagogía del límite, hasta dónde podemos llegar. Y a través de los desenlaces, es decir, así como termine. Este es el límite. La sumisión humilde fortalece el corazón. O sea, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Ni por una vez pero, queridos amigos, cuando nosotros nos sometemos en la sumisión humilde, sumisión a el Señor, entonces esto hace que se fortalezca nuestra vida. En nuestra debilidad nosotros nos fortalecemos. Y hay una última enseñanza, queridos amigos. Este versículo que nos está diciendo, sus cortesanos le dijeron, ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el hijo cuando estabas vivo. Y en cuanto a muerto, te levantas y te pones a comer. Te levantas y te pones a comer. De ti, gran contradicción la de ella, pues a ella. Sin embargo, queridos amigos, este testimonio público es del creyente. El testimonio público del creyente. Yo tengo que dar testimonio, tengo que mostrar y lo voy a demostrar. Y este es mi testimonio público. Como David, nuestras reacciones ante la pérdida pueden enseñar a otros cómo confiar, incluso en medio del dolor. Como David, nuestras reacciones ante la pérdida pueden enseñar a otros cómo confiar incluso en medio del dolor. Así es que, queridos amigos, estas enseñanzas son demasiado importantes. Ese testimonio público, sobre todo del creyente. Diga tú, ñande, entonces la llevo quininia lleva. Ñande veañan va pona, ya saca, ña pena. Porque la muerte es la que nos da a nosotros vida. La muerte de las cosas negativas. Mi vida es tu muerte. Y sepulturero vengo la me lleva. Pero aquí, queridos amigos, mi vida es tu muerte. Quiere decir que nosotros matamos lo negativo, matamos aquello que no nos va a ayudar a crecer. Mañana, entonces ya huele cota, pete taña y cotemeina, pe oga piña y cotemeina, pe ñandere coeo y ñande ya y cuajaja y cotemeina. Es decir, la vida en Dios, la vida que nos lleva a la felicidad, y no ser hombres del sepulcro, no ser hombres muertos, sino que hombres vivos resucitados. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.